como estábamos diciendo, ¿sí? Tomamos las letras con la menor potencia, tomamos los números, el divisor máximo, el máximo común divisor de todos los números que acompañen esas letras, y empezamos a dividir, ¿sí? Regla de signos primero, siempre regla de signos, menos, dividido más, me da menos, 12 dividido 12, me da 1, entonces no lo pongo al 1, no hace falta. A la cuarta dividido al cubo, me queda una A. Y al cubo dividido al cuadrado, me queda una I. Z a la cuarta dividido acá, que no hay Z, queda la Z a la cuarta. ¿Sí? Tenemos entonces el primer término. ¿Se entendió hasta ahí? Bien. Siempre para sacar un factor común, lo que vamos a evaluar son término por término. Primero que nada las letras, vamos con las letras, que es más fácil. Término por término, ¿qué letra se repite? ¿Sí? Acá tengo A, acá tengo A, acá tengo A. El factor común va a tener A. ¿Sí? Sigo hablando, acá tengo I, acá tengo I, acá tengo I. El factor común tiene I. Acá tengo Z, pero acá no hay Z. Eso hace que yo no pueda sacar un factor común Z. Por lo tanto, solamente me queda AI. Entonces, a esas letras les voy a poner el menor de los exponentes. ¿Sí? Acá tengo exponente cuarto. Acá la A tiene cubo y acá la A tiene cubo. La A entonces va a llevar una potencia cúbica, ¿ves? Hacemos lo mismo con la I. Acá la I tiene un exponente cubo, acá un exponente quinta, acá tengo un I al cuadrado. Me quedo entonces con I al cuadrado. Y por último, para los números, vamos a sacar el común divisor, ¿sí? Puede ser un común divisor cualquiera o puede ser el máximo común divisor, ¿sí? Si es el máximo común divisor, voy a tener entonces el factoreo mejor armado, ¿sí? Es decir, reducimos a la mínima expresión lo que quede dentro del paréntesis. Entonces, máximo común divisor, en este caso es 12. ¿Por qué? Porque yo puedo dividir todo por 12. 12 dividido 12 me da 1. 36 dividido 12 me da 3. 24 dividido 12 me da 2. Puedo dividir todos los términos por 12. ¿Sí? Por eso es que extraje acá un 12. Ahora, como dijimos hace rato, el número puede ser tanto positivo como negativo. Eso no va a influir en el factor común más que en los signos que tengo dentro del paréntesis. Por lo tanto, si yo quiero sacar factor común positivo, lo puedo hacer. Quiero sacar un factor común negativo para que todo lo de adentro cambie de signo, también lo puedo hacer. Y los signos van a cambiar según la regla de signos de la división. Eso quiere decir, acá saqué un factor común positivo, ¿sí? ¿Qué es lo que hago? Divido. Menos dividido más, me da menos. Y empiezo a dividir letras, ¿sí? Y números. 12 dividido 12 me da 1. El 1 lo puedo poner o no lo puedo poner, no es importante, ¿sí? Solamente es importante si el 1 está solo. Si está acompañado de una letra, con que esté la letra ya se entiende que el 1 está ahí. Entonces, ahora vamos letra por letra. Y cuando divido A dividido en A, recordemos que ahí es un cociente de potencias de igual base. Por lo tanto, los exponentes se restan. A a la cuarta dividido al cubo, resto los exponentes. 4 menos 3 me queda 1. Es decir, me queda A a la primera. Sigo. Y lo divido con I. I al cubo dividido I al cuadrado, resto los exponentes. 3 menos 2 me queda una sola I. Y ahora vamos con la Z. Z, y cuando la quiera dividir no hay Z. Por lo tanto, la Z queda tal cual está. ¿Se entendió?
¿Ahora sí? Bien. Sí. Ahora vamos a continuar con los demás factores. Entonces, seguimos haciendo. Más dividido más me da más. 36 dividido 12 me da 3. Y ahora con las letras. Cubo dividido cubo, ¿qué es lo que pasa? ¿Queda una A o desaparece la A? ¿Desaparece? Desaparece, ¿sí? Y eso va a pasar porque si yo resto, como venimos restando, 3 menos 3 me da 0. A elevado a la 0 es 1. 1 por 3 es 3. Quedó ahí, desapareció esa A. Vamos con la I. Y a la quinta dividido I al cuadrado, resto los exponentes, 5 menos 2 me queda 3. Y al cubo. Y Z, como no tengo Z, mantengo la Z. Volvemos para el último factor. Más dividido más me da más. 24 dividido 12 me da de 2. Otra vez, cubo dividido cubo, la A desaparece. Ahí en el 3 no es el cubo, es al cuadrado. ¿Es al cuadrado? A ver, Porque es 5 menos 3. a ver. Este Sí. y este. Fíjate, el factor común es Ah, I no. al cuadrado. Ah, no. ¿Sí? No, sí, sí, está bien. Bien. Entonces, veníamos diciendo 24 dividido 12 son 12. Vamos con las letras. A al cubo dividido al cubo desaparecerá. I al cuadrado dividido I al cuadrado desaparecerá I. Por lo tanto, me queda solamente el número 2. ¿Se entendió? Entonces, hasta acá, ¿vamos bien? Sí, por ahí. El D, sí, ya lo explicamos. A ver, el D ya lo explico, sí, no te preocupes. Bien, esto es el principio del factor común, ¿sí? Extraer factores que se repitan, donde lo que nosotros vamos a obtener es una expresión equivalente al polinomio de partida. ¿Para qué se usa? Se usa para simplificar en divisiones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros cuando vimos divisiones de la primera parte, si yo sacaba un factor común, en vez de dividir solamente tenía que simplificar, ¿sí? Entonces, para no hacer, si es más fácil simplificar, factorial y simplificar, hacemos el factorio y simplificación antes que la división, ¿sí? ¿Para qué también sirve? En el caso de ecuaciones, les puede servir para resolver las ecuaciones, ¿sí? Bien. Siempre recuerden, esta forma de sacar factor común es la misma forma que van a ver en todas las expresiones. Veamos ahora el D. En el caso del D, nosotros vamos a tener un medio. Tengo x menos 1 elevado al cuadrado más 3 medios x menos 1 elevado al cubo. Ahora, si bien esta expresión ya en sí está factoriada, ¿sí? Y les digo que esto está factoriado justamente porque si ustedes se fijan, estas expresiones de acá es la misma expresión que tiene un trinomio cuadrado perfecto. O sea, esto viene de un trinomio cuadrado perfecto. Esta expresión de acá viene de un cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Entonces esto ya tiene un cierto grado de factorial. Ahora, ¿puedo seguir factoreando? Sí. Bien. Que ya esté factoriado de una forma
no implica que el polinomio no se pueda seguir factoreando. Entonces, este polinomio, por ejemplo, se puede continuar factoreando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Veamos primero los números que tienen en común, ¿sí? Acá tengo un medio, acá tengo 3 medios. Y este 3 medios no es otra cosa que, si yo lo escribo, 3 por 1 medio, ¿sí? De esta forma. 3 medios es 3 por 1 medio. Entonces puedo sacar factor común un número 1 medio. Ahora, ¿hay alguna otra expresión que se repita? ¿Sí o no? X menos 1. Muy bien. X menos 1 también puede formar parte de ese factor común. Entonces puedo poner, a ver, vamos de vuelta, ¿sí? De acá cuando empecemos a resolver, ¿sí? Como dijimos recién, esto está así. Ahora, como dijimos, esto ya está factoriado en un cierto grado, ¿sí? Porque esto es un trinomio cuadrado perfecto, esto es un cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Ustedes lo van a ver en esa expresión y lo tienen también en las tablas. Ahora, si quiero factoriar, si yo me fijo, hay un 2 dividiendo, hay un 2 acá también dividiendo, puedo sacar eso como un factor común. Es decir, puedo sacar un medio como factor común. Y eso pasa porque esto, 3 medios, es lo mismo que decir 3 por 1 medio. ¿Ven? Porque 3 por 1 medio es 3 medios. 3 por 1 son 3, dividido 2. ¿Se entiende? Entonces, esto es equivalente a esto. ¿Qué puedo sacar factor común? En números, 1 medio. ¿Sí? Y ahora, la pregunta era, si hay algún otro factor común, hay algún otro factor que se repite. Y justamente, lo que se repite es esto, x menos 1. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre un x menos 1 y el otro? Solamente la potencia. ¿Sí? Y esto trabaja de la misma forma que trabajaría una letra. Extraigo esa expresión, en este caso que es x menos 1 como factor común, y le coloco la menor de las potencias que tengo. ¿Sí? Entonces, acá yo tengo x menos 1, le extraigo factor común x menos 1 y le coloco la menor de las potencias. En este caso, la menor de las potencias es el cuadrado. ¿Se entendió? Bien. Terminado esta parte, ahora ya obtenido el factor común, vamos a dividir término por término. Y para que no sea complicado, lo vamos a hacer en la parte de abajo y para que ustedes vean cómo es que se va trabajando con estas expresiones, que trabajan igual que las letras, ¿sí? Entonces, tomo el primer término, a ver, vamos a hacer esto, ahora sí, y lo divido en este término, ¿sí? Entonces, si me fijo, tengo un medio y un medio. Este un medio simplifica este un medio. X menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cuadrado. Este término simplifica este término. Por lo tanto, todo esto me da 1. Voy aquí, adentro del paréntesis pongo un 1. Regla de signos. Más, divido más, me da más, coloco ese 1. ¿Se entendió? Vamos a hacer la división del segundo factor. Tomo el segundo factor, que es este, lo divido en el factor común, que es este. En este caso, no va a pasar lo mismo que el anterior. Tengo 3 medios dividido 1 medio, una división de dos fracciones. Copio la fracción de arriba y la multiplico por la segunda dada vuelta. Si es 1 medio, es 2 sobre 1.
El 2 se simplifica con el 2 de esta forma. 2 dividiendo, 2 multiplicando. 3 dividido 1 me da 3. Ya tengo el resultado de esta parte, de los números solamente. Con respecto a los términos, acá tengo x al cuadrado, acá tengo x al cubo. Como vimos hace rato cuando trabajamos con letras, solamente se restan los exponentes. 3 menos 2 me queda en 1. Por lo tanto, esto me va a quedar 3 por x menos 1. ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno. Otra vez, regla de signos para colocarlo acá. Positivo dividido positivo me da positivo. Y me queda 3 por x más 1. Y ahí ya quedó el factor, ¿sí? Un poco más desarrollado. ¿Se entendió? Sí se entendió. Bien. Muy bien. Esto es lo que es factor común y esta va a ser la forma en la que ustedes van a sacar, ¿sí? Ahora, ustedes van a hacer el B, extraer factor común indicado para cada caso. Una cuestión que van a tener en cuenta es qué es lo que pasa cuando un número, ¿sí?, que yo estoy extrayendo es más grande, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo. Tenemos 2x a la cuarta más 6x al cubo más 3x al cuadrado, y vamos a sacar factor común a esto, ¿sí? Si a ustedes les dan el factor común, por ejemplo, yo les doy un factor común 8x, ¿sí?, ustedes van a hacer el mismo proceso, vamos a dividir. Pero si no podemos dividir los números de forma exacta, vamos a dejarlos expresados como fracciones, ¿sí? Entonces yo digo, 2 dividido 8 no se puede. Me va a quedar un cuarto. Entonces lo dejo un cuarto. X a la cuarta dividido x me queda x al cubo, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes se encuentren con que el factor común que están sacando es mayor que los números de los coeficientes, lo dejan expresado como una fracción, ¿sí? Si seguimos acá, por ejemplo, 6 dividido 8 no se puede de forma exacta, lo dejo expresado como una fracción, ¿sí? Me va a quedar entonces 3 cuartos. X al cubo dividido x me queda x al cuadrado, resto de exponentes. 3 dividido 8 no se puede, lo dejo como una fracción. X al cuadrado dividido x lo dejo con x, ¿sí? Entonces, esto va a pasar siempre que el número que estemos extrayendo sea mayor que los números de los coeficientes. ¿Se entendió? Bien. Tienen que tener cuidado con los factores, ¿sí? Ustedes van a hacer la parte 2, que es extraer. Lo vamos a hacer directamente uno. Extraer según los factores que se les está pidiendo, ¿sí? A ver. Chase. Bien, veamos esto. Veamos el C con este factor común, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es menos 16 y al cuadrado más 12
y al cubo menos 18 y a la quinta. Bien. Tengo que extraer un factor común, pero el factor común ya me lo da el ejercicio. Menos 6 y al cuadrado. Al cuadrado, sí. Y vamos haciendo lo que dijimos. Tomo esta expresión y la divido en esta y la coloco dentro de un paréntesis. ¿Sí? Eso es lo que hicimos en la forma de sacar factor común. Siempre con regla de signo. Menos dividido menos me da más. 16 dividido 6. ¿Cuánto les da? Empecemos por si se puede dividir. ¿Se pueden dividir esos dos? ¿O no? De dividir se puede, pero no va a dar un resultado exacto. Muy bien, de dividir se puede. El resultado no es exacto. El resultado es un resultado periódico. ¿Sí? Entonces, en esos casos donde nosotros vamos a tener números que no se pueden dividir, donde vamos a tener, por ejemplo, factores que son mayores que los números de los coeficientes, eso se expresa como fracciones. ¿Sí? Por ejemplo, menos 16 sobre 6. En este caso me queda 16 sobre 6 porque los dos son negativos. Y si yo quiero, lo puedo simplificar. Por ejemplo, lo simplifico en 2. Acá me queda 8. Acá me queda 3. Por lo tanto, esto, 16 dividido 6, lo voy a dejar como 8 tercios. ¿Se entiende? Y este 8 tercios es el que va dentro del paréntesis al momento de dividir los números. ¿Se entendió? Bien. Siempre que tengan este tipo de problemas donde no se puede dividir, como dijimos recién, donde este número es más grande que este, exprésenlo como una fracción. ¿Sí? Traten de simplificar la fracción y dejarla en su mínima expresión. Ahora, y al cuadrado, divido y al cuadrado, se anula y no me queda ninguna i. Más dividido menos, me da menos. 12 dividido 6, me da 2. Este sí es exacto. Cubo dividido cuadrado, me queda una i. Menos dividido menos, me da más. 18 dividido 6, me da 3. Y a la quinta dividido al cuadrado, me queda i elevado al cubo. ¿Sí? Y esa es la forma ya factoriada con un factor común. ¿Se entendió? Bien. Vamos a ver factor común por grupos. A ver hasta dónde llegamos. Hacemos el factor común por grupos. ¿Sí? Como vimos hace rato, en factor común por grupos lo que va a pasar es que al sacar factor común, en realidad no lo vamos a hacer de toda la expresión, sino de algunas partes de la expresión. Es decir, vamos a elegir a qué términos sacar de factor común. Y después vamos a elegir otro grupo de términos a los cuales sacarle otro factor común diferente. ¿Sí? Y después vamos a sacar otro factor común de esas dos expresiones que nos quedaron resultando. ¿Sí? Entonces, vamos primero, por ejemplo, a ver, vamos a elegir vamos el primero, 2t al cuadrado por x más 2b al cubo por x más 5t al cuadrado
menos t al cuadrado por i menos b al cubo por i más 5b al cubo. Evaluamos entonces esta expresión, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es tratar de agrupar los términos a los que vamos a sacar de factor común. Primero, factor común. Y por lo general, cuando es factor común por grupos, vamos a dividir en dos grupos iguales de factores, ¿sí? Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo me fijo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. 3 términos van a quedar con un factor común, otros 3 términos los voy a separar con un segundo factor común, ¿sí? ¿Cómo elijo esos términos? Por sus letras. Directamente vamos a trabajar con sus letras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este tiene B, este tiene B y este tiene B, ¿sí? Este tiene T y este tiene T. Entonces puedo separar de esa forma, guiándome por las letras. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Entonces hagamos eso, agrupemos. Tengo este, 2tx. Voy a agrupar con otro que tenga t. Este, 5t. Y este de acá, menos t por i. Estos tres. Y después coloco los que me quedaron. Este, 2b. Voy a ordenarlos. 5b. Y menos b aquí. Lo único que hice fue acomodarlos, separar los que tienen t de los que tienen b, respetar los signos que tenían adelante cada uno. Y otra cosa, los ordené para que queden con las mismas expresiones, o mejor dicho, para que queden en el mismo orden de coeficientes. Acá tiene 2, acá tiene 5, aquí tiene 1. Tiene 2, acá tiene 5, aquí tiene 1. Ahora, voy a tomar los primeros 3 y voy a sacar un factor común de esos primeros 3. Primero que nada, ¿hay un número que pueda sacar factor común o no? ¿Hay algún número que se repita? ¿O hay un común divisor entre los coeficientes? Esas serían las preguntas. En este caso, no hay ninguno. Entonces directamente voy a las letras. ¿Hay alguna letra que se repita? Y en esos 3 primeros términos, lo que se repite es t al cuadrado. Es t. Y con su menor exponente, que es el cuadrado, ¿sí? T elevado al cuadrado. Y ese es mi primer factor común. Saco factor común entonces de este primer grupo de 3 términos. Y los voy dividiendo. 2t al cuadrado por x dividido t al cuadrado, me queda el 2 y me queda la x. Hago signos, positivo dividido positivo, me queda positivo. Siguiente término, 5t al cuadrado dividido t al cuadrado, me queda solamente el 5. Y saco el último. Menos dividido más, me da menos. T al cuadrado por i dividido t al cuadrado, me queda solo la i. Terminé mi primer factor común. Voy a poner ahora un más. Si quiere puede ser un menos. Lo único que va a hacer es cambiar los signos que tiene adentro. Voy a poner positivo y voy a sacar factor común ahora de los siguientes 3 términos. Entonces acá tengo b al cubo, b al cubo, b al cubo. En números no hay números que se repitan, entonces saco solo letra, b elevado al cubo. Y empiezo a dividir. 2b al cubo por x dividido b al cubo, me queda 2x. 5b al cubo dividido b al cubo, me queda más 5. Más, menos dividido más, me da menos.
b al cubo por i dividido b al cubo, y queda la i. Esto es un factor común por grupos, ¿sí? Agrupamos, sacamos factor común, agrupamos, sacamos factor común. Ahora, ¿por qué también lo llaman doble factor común? Por esto. Este término, ¿cómo es respecto a este término? ¿Cómo son? ¿Son iguales o son distintos? Son iguales. Bien. Si son iguales, entonces vuelvo a sacar factor común, y el factor común en este caso es 2x más 5 menos y, ¿sí? Es decir, lo que se repite. Ahora, si toda esta expresión la divido en esto, solo me queda t al cuadrado. Entonces me queda t al cuadrado, y si toda esta expresión la divido en esto, me queda solo el b al cubo más b al cubo. Entonces, un polinomio de 6 términos, todos los términos están sumando, se convirtió en la multiplicación de dos polinomios, uno de 3 y uno de 2 términos, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda de estos problemas? Bien, vamos de vuelta. Ustedes sacaron factor común hasta acá, ¿sí? Entonces, este paréntesis es el mismo que este paréntesis. Puedo sacar factor común otra vez, ¿sí? Es como la expresión del ejercicio que teníamos acá. ¿Ven? Acá está factoriado, pero puedo volver a factoriar. Entonces acá lo mismo. Ya está sacado factor común cada término, pero puedo volver a sacar factor común. Y elijo lo que se repite. Y en este caso, lo que se repite es esta expresión, 2x más 5 menos y. Saco factor común 2x más 5 menos y hago la división. Entonces, todo esto, ¿sí?, dividido 2x más 5 menos y, se simplifica el 2x más 5 menos y lo único que me queda es el t al cuadrado. Entonces coloco ese t al cuadrado. Más, dividido más, me da más b al cubo por 2x más 5 menos y, dividido 2x más 5 menos y, simplifico otra vez la expresión y solo me queda el b al cubo. Eso es el doble factor común, ¿sí? Es decir, primero extrajimos factor común a 3 términos y a otros 3 términos, y después al resultado le volvimos a extraer factor común. ¿Se entendió? Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Estos son sencillos, son para que ustedes practiquen, así que van a tratar de practicar con esto. Si ustedes ven que hay algunos en los que tienen duda, me dicen y lo vemos en la siguiente clase, ¿sí? Pero ustedes van a ver que no es complicado sacar un factor común o un doble factor común. Solamente dividan los grupos iguales de cantidad de términos y saquen un factor común. Si los paréntesis son iguales, pero con signos diferentes, ¿sí?, puede pasar. Por ejemplo, acá yo tengo 2x más 5 menos y. Si yo tengo en este menos 2x menos 5 más y, todos los signos cambiados, al factor común lo saco negativo. De esa forma yo cambio los signos de adentro y los dos paréntesis quedan iguales, ¿sí? Eso es algo que ustedes tienen que recordar. De esa forma ustedes van a poder seguir factoreando al sacar ese factor común negativo en esta parte, ¿sí? Entonces tengan eso en cuenta al realizar esos ejercicios. Bien.
Pasemos al ejercicio 3, ¿sí? Que son un poco más complicados. El 2. Bien, las raíces de los polinomios solo lo van a poder determinar en algunos casos. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso E, indicar las raíces de dicho polinomio. Caso E. Bien. Primero lo van a factoriar, ¿sí? Solamente el caso E. Bueno, resolvamos y vamos a ver las raíces. Tenemos a elevado a la sexta menos a elevado al cuadrado, perdón, a la cuarta, menos a elevado al cuadrado más 1. ¿Sí? Estos dos términos los voy a dejar ahí, no los voy a tocar. Solamente voy a sacar factor común a los dos de acá adelante. Y voy a sacar un factor común, por ejemplo, a elevado a la cuarta entre estos dos. La letra se repite, su mínimo exponente entre estos dos es a elevado a la cuarta. Saco ese a elevado a la cuarta y me queda a menos 1. ¿Sí? A estos dos, letra no le puedo sacar porque letra no se repite. Pero puedo hacer lo que vimos hace rato. Si yo me fijo, este es negativo, este es positivo, acá que tiene un positivo, este es cuadrado. Este es positivo y este es negativo. Los signos están al revés, ¿sí? Saco un factor común de un número negativo y el número, como no hay ningún cambio, ni número ni letra, es de 1. ¿Sí? Solamente saco eso, menos 1. Y solamente me va a servir para cambiar el signo de esto de acá. Entonces, saco menos 1 y me va a quedar a elevado al cuadrado menos 1. ¿Se entendió hasta ahí? Bueno. Como vimos hace rato, aquí y aquí, yo lo que puedo hacer es sacar otra vez factor común. Y en este caso ese factor común es a elevado al cuadrado menos 1. Y multiplicado por el otro paréntesis que va a ser a elevado a la cuarta menos 1. Quedándome la expresión ya factorial. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Si me fijo, las raíces van a estar formadas por estos términos, este y este. Entonces lo que hago es decir, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Si todo esto se hace igual a 0, entonces todo el polinomio se hace 0. Por lo tanto, eso es una raíz. Entonces va a ser a elevado al cuadrado menos 1 tiene que ser igual a 0 para que esto tenga una raíz. Si despejo a elevado al cuadrado va a ser igual a 1 y por lo tanto a va a ser igual a la raíz cuadrada de 1. A va a ser igual a más o menos 1. ¿Sí? Ambos valores son igual de válidos. ¿Cómo saco otra raíz? El segundo término también lo igualo a 0 y también va a ser raíz. Pero en este caso, como es 1, me va a volver a dar las mismas raíces. ¿Sí? Eso pasa porque yo tengo a elevado a la cuarta, en este caso, menos 1 igual a 0. En ese caso, me queda a elevado a la cuarta igual a 1. Y por lo tanto, a va a ser igual a la raíz cuarta de 1. Como dijimos, raíz par tiene doble resultado, positivo y negativo del 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ese doble signo otra vez.
más menos 1. ¿Cuáles son las raíces? Las raíces de la ecuación, las raíces reales, es que a sea igual a 1 y que a sea igual a menos 1. Y no tiene ninguna otra raíz, solamente son esas dos. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora sí, veamos un poquito del 3 y después vemos. Vamos a tener que seguir mañana con este. 3. Determinar m para que los siguientes trinomios sean cuadrados perfectos. ¿Sí? Algo que yo les remarcaba mucho en esta parte es que no se confíen, ¿sí?, que en los extremos sí o sí están los cuadráticos, ¿sí? Porque pueden estar tanto en los extremos como puede estar un cuadrático en el medio y el término del medio lo pueden mover a un costado. Sigue siendo un cuadrado perfecto. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de ejercicios, verifiquen según cuál es el número que les falta, ¿sí? ¿Cuál es el término que les falta? ¿Le falta un cuadrado? Busquen el cuadrado. ¿Le falta el doble producto? Busquen el doble producto, ¿sí? Entonces, recordando trinomio cuadrado perfecto, ¿sí?, cuando nosotros venimos de a más b elevado al cuadrado, donde a puede ser letra y b puede ser número, o viceversa, puede ser al revés, esto se resuelve como a elevado al cuadrado más el doble producto de a por b más b elevado al cuadrado. Esto se llama trinomio porque es un polinomio de 3 miembros, cuadrado perfecto porque es esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces un trinomio cuadrado perfecto. Este signo de acá va a depender del signo que tenga esto, ¿sí? En realidad del signo que tienen los dos. ¿Qué es lo que pasa? Este va a ser positivo si los dos son positivos o si los dos son negativos. Y va a ser negativo cuando uno de los dos sea negativo, ¿sí? Entonces siempre tengan en cuenta eso, porque muchas veces ustedes quieren completar el cuadrado, o quieren, en este caso, buscar m, y no tienen en cuenta que esto puede ser tanto positivo como negativo y se equivocan solamente por el signo. Entonces, siempre tengan en cuenta esto. Este puede ser positivo o puede ser negativo. Y su signo va a depender del signo de estos dos. Si los dos son positivos, es positivo. Si los dos son negativos, es positivo. Y si uno es positivo y el otro es negativo, ahí es negativo, ¿sí? Usen la regla de los signos. Bien. A ver, de estos resolvamos dos, ¿sí? Ya los dejo descansar. Por ejemplo, a ver, veamos uno que se me ha complicado. Por ejemplo, el C, ¿sí? Tengo x al cuadrado más 4x al cuadrado por y al cuadrado más m, ¿sí? M es un término cualquiera. Ahora, ¿qué tipo de término es x al cuadrado? ¿Un doble producto o un cuadrado? ¿Se va entendiendo cómo hacerlo? ¿No? Por ahí. Tienen que evaluar, ¿sí? Nosotros venimos de esto, que es un cuadrado perfecto, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ustedes tienen acá un trinomio, de esta forma, ¿sí? Tienen que buscar, o tienen que reconocer, más que buscar,
si estos términos que están acá son términos cuadráticos o es el doble producto de un término por otro. Esa es la idea, ¿sí? ¿Son términos cuadráticos o es un doble producto? Y cuando nosotros tengamos que completar, ¿sí? Buscar en este caso m, ¿sí? Entonces buscamos eso. ¿Qué es lo que son estos términos? ¿Son términos cuadráticos o es un doble producto? Y para eso evaluamos esto. Este término es un término cuadrático, ¿puede contar como término cuadrático? ¿Sí o no? Sí. Sí, puede contar como un término cuadrático. Y este término cuadrático, si yo quiero sacar su raíz, yo quiero sacar el a de este término cuadrático, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿sí? Que va a ser igual a x. Lo vamos a dejar ahí. Ahora, vamos al segundo término. El segundo término, ¿es un término cuadrático o es un doble producto? Doble producto. Y ahí vamos a tener que ver. Si yo dije que este es un término cuadrático, ¿sí? El doble producto va a tener que llevar una sola x, porque recordemos que el doble producto es 2 por a por b, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es esto entonces? ¿Puede ser un término cuadrático? Empecemos por ahí. ¿Sí o no? Sí, puede ser un término cuadrático, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 4 es 2 al cuadrado, x está al cuadrado, y está al cuadrado. Puede ser un término cuadrático. Y esto sigue lo que les dije hace rato. Cuando ustedes vean que les pide buscar m, no se confíen de que los términos cuadráticos sí o sí están en los extremos, pueden estar en cualquier posición, ¿sí? Entonces, acá los términos cuadráticos están juntos, uno detrás del otro. Y el término que falta, entonces va a ser el doble producto. ¿Ven? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si este es un término cuadrático, este va a ser entonces b elevado al cuadrado. Y por lo tanto, a mí lo que me hace falta es b. Quiere decir que le voy a sacar la raíz cuadrada a este término. Raíz cuadrada de 4x al cuadrado por y al cuadrado. Y si le saco esa raíz cuadrada, raíz de 4 es 2, raíz de x al cuadrado es x, raíz de y al cuadrado es y. 2x. Y m va a tener que ser igual al doble producto del primero por el segundo. 2 por a por b. Y por lo tanto, m va a ser igual a 2 por a que vale x por b que vale 2x con y. M entonces va a ser igual a 4x al cuadrado por y, ¿sí? Eso quiere decir que el polinomio que en realidad tenemos acá es x al cuadrado más 4x al cuadrado por y más m, que es 4x al cuadrado por y lineal, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, alguien dijo que no. bien. ¿Dónde te perdiste? Así lo vamos viendo de vuelta. O lo vemos todo de vuelta. Una pregunta antes de que vuelvan a explicar. En la cartilla, la mayoría de ejemplos van a ser con las variantes conocidas, en este caso A y B, y la desconocida va a ser 2 por A por B. No, puede ser que te falte un término cuadrático. O sea, te puede faltar cualquiera de los tres términos y vos tenés que ver cuáles, ¿sí? Por eso siempre tenés que evaluar si lo que tenés son términos cuadráticos o un término cuadrático y un doble producto.
para buscar el que te falte, ¿sí? Ok. Bien. Bueno, empecemos de vuelta, ¿sí? Es un poquito complicado, no les voy a decir que no. Entonces, vamos a ver. Nosotros como ecuación tenemos esto, ¿sí? A más b elevado al cuadrado es igual a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Esto es la forma que tiene el cuadrado de un binomio, ¿sí? Que eso nos da un trinomio que es un cuadrado perfecto. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar este polinomio, ¿sí? Y completar el término m para que esto sea esto, un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, digámoslo así, esta es la forma estándar, ¿sí? No importa la posición, pero el trinomio tiene que tener dos formas cuadráticas, dos términos cuadráticos y un término que es el doble producto de las bases de esos términos cuadráticos. Entonces, siempre vamos a evaluar eso. En estos casos que nos piden que calculemos m, que es el término que falta, hay que evaluar qué es lo que tenemos como otros términos, ¿sí? Para eso hay que ver si esos términos que tenemos son cuadrados, vienen de términos cuadráticos, son términos cuadráticos, o son un doble producto, ¿sí? Eso, por lo general, nos vamos a dar cuenta por las potencias, ¿sí? Si las potencias son múltiplos de 2, fácilmente son términos cuadráticos, ¿sí? Si las potencias son potencias impares, entonces son términos de doble producto, ¿sí? Bien. Vamos a ver entonces acá. Evalúo el primero, es x al cuadrado. ¿Es un término cuadrático, sí o no? Ustedes me dicen, ¿sí o no? Sí, profe. Bien, es un término cuadrático. Yo lo que necesito no es conocer el x al cuadrado, yo necesito conocer el a, es decir, el término o la base de este x al cuadrado. Entonces yo le digo, es el término que estoy buscando, que yo llamo a, es igual a la raíz cuadrada de ese término cuadrático, que en este caso es x al cuadrado. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, nada más. Ahora, voy al segundo término. 4x al cuadrado y al cuadrado. La pregunta es, ¿ese término es un término cuadrático o es un doble producto? Para ustedes, ¿qué es? ¿Cuadrático o doble producto? ¿Y por qué? Es un término cuadrático porque cada uno de sus elementos se los puede sacar a raíz cuadrada. Muy bien, es un término cuadrático porque vienen de términos cuadráticos, ¿sí? Puedo sacarle la raíz cuadrada de 4, lo puedo hacer. Pero más importante que nada es porque si yo determiné que x al cuadrado es un término cuadrático, el doble producto va a llevar solamente la x, ¿sí? O una potencia impar de x, porque esto es impar. Ahora, vamos entonces a decir que esto es un término cuadrático. Entonces, es este término. Yo lo que necesito es conocer b. Entonces, b va a ser igual a la raíz cuadrada del término cuadrático, ¿sí? Que es este, que es 4x al cuadrado por y elevado al cuadrado. Si le saco la raíz cuadrada a este término, raíz de 4 es 2, raíz de x al cuadrado es x, raíz de y al cuadrado es y, ¿sí? Se pudo obtener
la base de ese término cuadrático, ¿sí? Entonces, como les dije hace rato, que la ecuación tenga la forma esta donde los términos cuadráticos están en los extremos, no significa que cuando ustedes le den el ejercicio se lo van a dar ordenado, ¿sí? Ustedes busquen, ustedes analicen, vean qué tipo de términos tienen y según eso busquen el término que falta, ¿sí? Y esto es válido tanto para esto como para los cuatrinomios cubo perfecto. Si les dan para buscar un término en un cuatrinomio cubo perfecto, lo mismo, el mismo procedimiento. Analicen qué términos les están dando, ¿sí? No se lancen a decir, me falta un extremo, me falta un término cuadrático. No, no es cierto. Tienen que analizar. Bien. Teniendo ya las dos bases y sabiendo que lo que me está faltando es el doble producto porque tengo los dos cuadrados, busco entonces el doble producto. M va a ser igual al doble producto de A por B. Eso quiere decir que esto va a ser 2 por A, que acá dijimos que la base de x al cuadrado era x, por B, que es 2xy, la base de 4x al cuadrado y al cuadrado. Resuelvo esto, 2 por 2 son 4, x por x son x al cuadrado, y ¿se entendió? Sí, Bien, ahora sí. ahora, tengan muy en cuenta que usualmente cuando ustedes hacen un doble producto, no les va a quedar términos cuadráticos. En este caso sí, porque la x se repite en los dos términos cuadráticos, en las dos bases de los términos cuadráticos. Pero por lo general pasa que lo que les queda es términos lineales como y solo, o un término con una potencia impar, ¿sí? Bien, teniendo el término que nos estaba faltando, justamente el término que lo llamamos hace rato como m, podemos completar el polinomio, ¿sí? Entonces son los dos términos cuadráticos que tenía más 4 por x al cuadrado por y. Y ese es el polinomio, ¿sí? Como vimos, esto es el doble producto y estos son los términos cuadráticos y este es el doble producto, ¿sí? Entonces, la posición no les va a decir qué término les falta. Ustedes tienen que analizar qué término les falta y después ven la posición, ¿sí? ¿Se entendió? Bien. Lo mismo va a pasar para todos los otros ejercicios de esta parte. Ustedes busquen el término que les falte, ¿sí? Por ejemplo, en el D, si ustedes lo miran, 25 es 5 al cuadrado, 16 es 4 al cuadrado, x a la cuarta es x al cuadrado elevado otra vez al cuadrado. ¿Ven? Entonces lo que les están dando acá es igual que esto. Les dieron los dos términos cuadráticos. Lo que falta es el doble producto. Entonces se trabaja de la misma forma. Por ejemplo, en el E, ¿sí? Ahí va a haber una variación. Y esa variación es porque, ¿qué es lo que pasa? Como vimos hace rato, ¿sí? Ustedes cuando calculan, los dos términos cuadráticos son siempre positivos, ¿sí? Vamos a la fórmula. Los dos términos cuadráticos son positivos justamente porque son cuadrados. El único que puede ser negativo es el doble producto. Por lo tanto, el término negativo que tengo acá, ya con el solo hecho de ver el negativo, tengo que reconocer que ese es el doble producto. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Bueno. Veamos el E y ustedes van a continuar con los otros que faltan, ¿sí? Y si tienen dudas también van a decir. En el E nosotros tenemos 49x a la sexta menos 70
x al cubo más m. ¿Sí? Como dijimos, este sí o sí va a ser un doble producto. Entonces este sí o sí tiene que ser un término cuadrático. ¿Sí? Y vamos a empezar a resolver con eso. Este lo voy a llamar A. Entonces A va a ser igual, y acá lo voy a poner, a la raíz cuadrada del término cuadrático. 49x a la sexta. Y calculo. La raíz de 49 es 7. La raíz de x sexta es x al cubo. ¿Sí? Eso lo pueden sacar por simplificación. Recuerden que acá tengo un 2. 2 simplifica 6 y acá me quedan 3. ¿Sí? Es como dividir, nada más. ¿Se entiende? Realmente ahí se dividen los otros se multiplican, ¿no? Se saca la raíz, digamos, se simplifica la raíz. Acá es lo mismo que hacer esto. Pero vamos por partes. Raíz de 49 por raíz de x a la sexta. Así. Raíz de 49 es 7. 7 por 7 son 49. Raíz de x a la sexta, si ustedes lo ven acá como una raíz y una potencia, recuerden que esto no es otra cosa que un exponente fraccionario. Entonces x, vamos ahí, creo que se van a dar cuenta, elevado a la sexta dividido en 2. ¿Ven? El 2 viene de la raíz. Y lo puedo simplificar. Simplifico en 2, acá me queda 3, abajo me queda 1. Por eso es que me queda x al cubo. ¿Se entiende? Bien. Listo. Tenemos entonces el primer término, que es el término A. Como dijimos, si este es negativo, el negativo ya me está diciendo que eso sí o sí tiene que ser el doble producto, porque no existen números reales que elevados al cuadrado sean negativos. Entonces lo voy a igualar a ese término. 2 por A por B es igual a menos 70 x al cubo. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya conozco A. A vale 7. 7x al cubo. Por lo tanto voy a poner 2 por A, que es 7x al cubo, por B igual a menos 70x al cubo. Eso quiere decir que, por ejemplo, puedo simplificar x al cubo con x al cubo, porque si yo la paso dividiendo, se simplifica. 2 por 7 lo puedo pasar, acá están multiplicando, los puedo pasar dividiendo. 2 por 7 son 14. Entonces B va a ser igual a menos 70 dividido en 14. ¿Cuánto les da entonces B? Menos 5. Muy bien, menos 5. Ahora, ya tengo B que es menos 5. ¿Qué va acá? ¿Qué va en M? ¿Qué iría en M? A ver. B cuadrado. Muy bien, B al cuadrado. No se confundan y pongan solamente B. Ahí va B al cuadrado. Eso quiere decir que M va a ser igual
a menos 5 elevado al cuadrado, que esto es 25. ¿Sí? Por lo tanto, cuando ustedes tengan que completar el polinomio es esto más 25. ¿Se entendió cómo trabajar? Sí. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Si ustedes lo quieren escribir factoriado, se puede hacer. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Se escribe en sus bases. Como dijimos recién, tengo A, que es 7x al cubo. Tengo B, que es menos 5. Y estos dos elevados al cuadrado. ¿Ven? Entonces, esta es la expresión del polinomio completo. Y esta es la forma factorial que nosotros obtenemos sacando las bases de esos términos. ¿Sí? En el caso anterior también se puede hacer lo mismo. Tengo A y tengo B. Entonces, esta es la expresión del polinomio completo. Y si queremos escribirlo de forma factoriada, va a ser la suma. X más 2x y elevado al cuadrado. ¿Sí? Siempre es la suma de las bases elevado al cuadrado. Bien. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir mañana con factorial, si es posible, los siguientes trinomios. Y ahí vamos a seguir viendo cómo resolver. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, de nada. Le subo más tarde el video porque como se me acabó la máquina, creo que se me perdió la mitad del video. Así que voy a tener que ver qué hago con eso. Cualquier cosa, la clase anterior ya está subida al canal, la pueden ver. Y esto lo voy a tener que subir más tarde. ¿Sí? Dejemos hasta aquí. Cualquier cosa, cualquier duda me avisa. Y practiquen, que esto, factoreo, es algo que sí o sí van a tener que ver cuando rindan el examen de ingreso. ¿Sí? Así que practíquenlo bien, los casos de factoreo. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos, chicos. Trata de practicar y ver un poco esto. ¿Sí? Chao, profe. Chao, nos vemos.